Si yo les preguntaré a mis hermanos, ¿cuál es la peor amenaza para el Evangelio? ¿Qué responderían? Bueno, seguramente algunos pensarían en las persecuciones, otros, tal vez, en el incremento de la inmoralidad, el avance del secularismo en nuestra sociedad occidental. Otros, tal vez, pensarían en el auge de las sectas falsas o incluso en el avance del Islam en las naciones de Occidente. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que la mayor amenaza para el Evangelio no proviene de fuera de la Iglesia, sino de adentro. De hecho, se trata de un mal con el que todos tenemos que luchar constantemente, en un grado u otro. Mis hermanos, la peor amenaza para el Evangelio en tu vida, en la Iglesia, en el mundo allá afuera, es el legalismo. Es un mal que se disfraza tan exitosamente que resulta difícil de detectar antes de que sea demasiado tarde. El legalismo es un mal, una enfermedad, una plaga que mantiene a millones de personas alejadas de Cristo y es lo que impide que muchos creyentes puedan avanzar hacia la madurez espiritual. El problema es que el legalismo es tan engañoso que muchos pueden confundirlo con la verdadera santidad o incluso llegar a pensar que el legalismo es un mal menor en comparación con el hecho de ser un mundano. Escuchemos al pastor Sugel Michelen que nos dice respecto al legalismo que hay en algunas iglesias. Yo viajo mucho sobre todo por América Latina más que cualquier otro lugar. Paul tal vez tiene un panorama mucho más amplio porque viaja, y el hermano Evis Carballosa por igual. Mi círculo en ese sentido de entendimiento es más estrecho, pero lo que yo he visto en América Latina es precisamente una mala comprensión en algunos lugares de lo que el Evangelio realmente es, lo cual hace que se promueva el legalismo. Aquellos que quieren ser santos piensan que hay que añadir más leyes que las que hay en la Biblia para poder ser santos, sin entender que el Evangelio tiene su propia santidad y que el Evangelio promueve la santidad en sí mismo. O están aquellos que quieren quitarse ese yugo de encima y entonces caen en el extremo de la mundanalidad. El Evangelio no promueve ni una cosa ni la otra. Y yo he visto mucho legalismo en América Latina, precisamente porque hermanos no entienden el Evangelio y viven bajo un sistema de opresión. Muchas veces en iglesias donde hay un solo pastor, y a veces la palabra de ese pastor casi está por encima de la misma escritura. Entonces tiene que haber, por un lado, pastores que enseñen lo que dice este libro y no sus propias opiniones. Por otro lado, yo creo que es importante seguir promoviendo en América Latina una pluralidad pastoral, porque hay una mente muy caudillista en América Latina y hay pastores que prácticamente son dueños de la iglesia. Entonces es casi imposible para un miembro común y corriente que tiene su Biblia en la mano conversar tranquilamente con ese pastor, porque es como si el pastor perteneciera a una élite en la que el miembro no está, y eso tampoco está en la Biblia. El pastor es un cristiano que simplemente tiene un oficio diferente por el llamado y el don que el Señor le ha dado, y tiene que haber un respeto hacia la autoridad pastoral. Yo no estoy minando para nada la autoridad pastoral, pero nosotros no somos dioses, ni somos infalibles, ni somos mini papas. Nosotros somos personas que tenemos autoridad siempre y cuando permanezcamos bajo la autoridad de este libro. Tan pronto yo me vaya por encima de la autoridad de este libro, yo perdí toda autoridad. Yo no tengo autoridad más que decir lo que este libro dice. Entonces yo creo que tenemos que seguir promoviendo en América Latina que se predique más, que se predique, punto. Lo que dice este libro no son mis opiniones, es lo que dice Dios en su palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y no podemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda de lo que dice este libro. Una de las cosas que nosotros le decimos a nuestros hermanos en la iglesia es: ustedes tienen la responsabilidad de defender el Evangelio, no solo nosotros. ¿Y de dónde yo saco eso? De Gálatas capítulo 1 versículo 6. Pablo está escribiendo una carta a una iglesia y le dice a esa iglesia: si aún nosotros o un ángel del cielo os predicar un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y nosotros le decimos a nuestra iglesia: hermanos, ustedes tienen la responsabilidad de que si alguno de sus pastores se desvían y comienzan a predicar algo diferente de lo que dice este libro, ustedes tienen que sacarlo del púlpito. Esa es vuestra responsabilidad. Ustedes tienen que conocer lo que dice este libro, no solamente nosotros como pastores. Romanos capítulo 16: os rogamos, hermanos, no dice pastores, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos,
en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, la doctrina apostólica, y que os apartéis de ellos. Amén. Entonces los creyentes, hermano creyente, tú no eres pastor, tú eres hermano, hermana en Cristo. Conoce el Evangelio, aplique el Evangelio, predique el Evangelio y defiende el Evangelio contra cualquiera.